Señor secretario, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. En la comparecencia de hace un año, destacamos aquí una serie de preocupaciones en torno a la gobernabilidad y a la situación de derechos humanos en México. A la distancia podemos reconocer que de parte de usted y de su gobierno ha habido apertura y disposición al diálogo para poder debatir estos temas en la opinión pública. Sin embargo, hoy muchos de estos temas siguen vigentes y esperamos poder tratar algunos en esta reunión. Como a muchos mexicanos, nos preocupa seguir presenciando la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, señalada no por nosotros, sino por los principales organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, sus relatorías o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este año se han sumado nuevos informes sobre la situación de derechos humanos que continúan confirmando la existencia del problema, que continúan planteando retos y obligaciones para las instituciones mexicanas en distintas materias, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado, tortura, desapariciones, agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, entre muchos otros. Si bien en el informe de gobierno observamos algunas cifras y acciones en materia de derechos humanos, se dice muy poco sobre el cumplimiento de las recomendaciones sustantivas emitidas por organismos internacionales de derechos humanos. Para la debida atención a estos informes y recomendaciones, desde Movimiento Ciudadano creemos que resultan necesarias dos cosas fundamentales. En primer lugar, que se reconozca la existencia de esta crisis para ser capaces de enfrentarla con voluntad, con responsabilidad. Y en segundo lugar, que se recupere la relación de diálogo y cooperación con los representantes de los organismos de derechos humanos, que parece que en algunos casos se ha perdido. A nosotros nos gustaría conocer su opinión sobre estas dos consideraciones que le hacemos. Quiero recordar también que el año pasado nuestro intercambio se concentró fundamentalmente en el tema de derechos humanos, pero muy puntualmente en el tema de desapariciones forzadas. Trajimos a colación el informe de la Relatoría Especial de la ONU en esta materia y se debatió ampliamente sobre el mismo. Como hace un año, seguimos insistiendo en que el problema de las desapariciones forzadas persiste y que debe ser atendido de manera puntual y urgente. El día de hoy reconocemos que después de aquella comparecencia, el Ejecutivo asumió su responsabilidad y presentó al Senado de la República la iniciativa para expedir la ley en materia de desaparición forzada. Lamentablemente han pasado 10 meses y la reforma no ha podido consumarse. Nos gustaría saber, secretario, qué noticias tiene sobre el avance de la misma, no sin antes hacer desde luego un llamado a nuestra colegisladora para que asuma el papel que le corresponde en esta materia. Y con esto concluyo, señor secretario, con un tema que no puedo dejar de mencionar y que está en el interés de todos los mexicanos, y es el tema de la contienda presidencial. Nos acercamos a un proceso electoral en donde usted y muchos otros funcionarios públicos han manifestado su legítimo y legal interés de participar. En este sentido, la apresurada contienda que se sostiene entre los gobiernos y desde los gobiernos y en diversas instituciones partidistas, levanta dudas sobre los límites y las fronteras entre las aspiraciones a una candidatura y la conducción y la responsabilidad de las instituciones políticas. La pregunta respetuosa que queremos hacerle el día de hoy es: ¿qué garantías tenemos los mexicanos de que se puede separar una cosa de la otra, es decir, las legítimas aspiraciones políticas de las obligaciones institucionales? Sobra decir que esta pregunta cobra relevancia porque en el caso de la Secretaría que usted dignamente encabeza, lo que está en juego es la legalidad y la gobernabilidad del país. De antemano, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, señor diputado.